Gracias, presidenta. Decía Fouché, un político francés del siglo XVIII, de notable interés para el señor Benzal, que todos los hombres tienen su precio, lo que hay que saber es cuál es. Y en su caso, señoría del PSOE y señor Aguilar, su partido tiene un precio: la ostentación del poder. Y eso los lleva, muchas gracias, a carecer de cualquier límite moral. Están carentes de cualquier escrúpulo, de cualquier condicionamiento ético para alcanzarlo o mantenerse en él. Y la historia nos demuestra que no persiguen ese interés general o el bien común, sino el interés de su partido como herramienta para su propio beneficio personal. Por eso, en ese espíritu corrompido no cabe ni el honor ni la legitimidad para pedir a otro lo que ustedes no son capaces de dar u ofrecer. Ustedes dejan traslucir en su proposición que los mecanismos de fiscalización interna y externa son esas herramientas o cortapisas que limitan o impiden la corrupción y, claro, en materia de corrupción, ustedes tienen un sobresaliente cum laude. En nuestra tierra andaluza, ustedes practicaron la corrupción durante décadas de forma continuada y generalizada. Su corrupción y la gestión sociosanitaria, como ustedes saben, son lo que le hicieron perder el Gobierno de la Junta. Y basta recordar, aunque no quieran, lo argumentado por los tribunales en el caso de esa pieza política de los ERE a la que usted se ha referido. Ustedes introdujeron una operativa contable, tanto financiera como presupuestaria, que propició que las subvenciones sociolaborales fueran concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando esa fiscalización previa. El presupuesto de IFA-IDEA también se infló con gastos ficticios y se realizaban esas transferencias de financiación para disociar la fiscalización de la Consejería de Empleo y de la agencia IDEA. Esa ausencia de control de los beneficiarios de las pólizas de renta que estaban sufragadas con fondos públicos, de tal forma que los beneficiarios reales fueron ciertas empresas por ese ahorro de los gastos y ciertos miembros del Partido Socialista o afines al mismo con un enriquecimiento ilícito, prescindiendo del interés general o del bien común con ese fin de perpetuarse en el poder en el Gobierno autonómico. Caso parecido a lo que hicieron con la FAFE. Y ese mismo mecanismo, que tanto les gusta, ha sido utilizado por el presidente Sánchez y hoy el Partido Socialista, el entorno familiar del presidente, el Gobierno de España, las instituciones del Estado están marcadas por la negra sombra de la corrupción. La esposa del presidente, Begoña Gómez, investigada por 4 delitos, el hermano de Sánchez, procesado por 2 delitos, su fiscal general, procesado por revelación de secretos, el exministro Ábalos y el secretario de Organización, investigado por 4 delitos, el que fuera secretario de Organización hasta hace 2 días, Santos Cerdán, que resultaba no ser tan santo, en prisión preventiva, sin fianza, al que le imputan 3 delitos. Eso sin hablar de esos fontaneros, fontaneras que se mueven en los fangos de su partido, de la persecución a los medios de comunicación y la prensa libre, de esa reforma en el ámbito de la instrucción penal para que la Fiscalía controle los casos de corrupción, de la colonización de las instituciones, del ataque a los jueces y magistrados y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y como corolario de esa corrupción, promover una amnistía que borra los delitos de sus aliados separatistas a cambio de su apoyo para una reelección. Un escandaloso tráfico de favores que ha sido calificado por más de 1.300 jueces como un intento de volar por los aires el Estado de Derecho en España. Una autoamnistía, como fue calificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y todas estas acciones del pasado y del presente que el Partido Socialista ha causado y causa son letales para la convivencia cívica, para las instituciones públicas, para el Estado de Derecho y para nuestra democracia. Transparencia y control, decía al comienzo de su intervención. Mire, de verdad, señor Aguilar, consejos vendo que para mí no tengo. Fueron ustedes quienes aplicaron la sustitución del control previo en varios organismos y en varios servicios de la Junta de Andalucía.
a un control posterior, una vez que ha sido aprobado el gasto, es decir, del control previo al control financiero permanente. Y así ocurrió en varios hospitales del SAI y después en esa totalidad de centros y áreas y distritos sanitarios. Porque quien hace la ley hace la trampa, y ese cambio fiscalizador pretendía sustituir un mayor control y rigor en el gasto público por un descontrol en el gasto de miles de millones de euros. Y sí, parece que lo ha copiado el Partido Popular andaluz, porque ellos le copian a ustedes muy bien. Y cuando ustedes hablan de auditoría interna, realmente es que no sabemos si reír o llorar, porque los andaluces tenemos memoria de los 37 años que ustedes han gobernado nuestra tierra. Y en cualquier caso, ahí están las técnicas de auditoría y esas recomendaciones de la Intervención General que solicita a los interventores que queden identificadas las áreas de riesgo. Y esto se plasma además en esos controles financieros a través del plan de control financiero que se aprueba cada año. Y ya que hablamos de auditoría, les recuerdo lo que solicitó Vox en la anterior legislatura sobre la administración instrumental versus paralela, donde ustedes, por cierto, pusieron el grito en el cielo, aun cuando resultó que se detectaron numerosas duplicidades y falta de operatividad en diversos entes. Más de 1.700 chiringuitos hay en el conjunto de las administraciones públicas, muchos de ellos están en Andalucía, y no son chiringuitos de playa y cerveza, por desgracia. Y sobre el cumplimiento estricto de la obligación de rendición de cuentas, podría haber empezado por sus propios alcaldes, ustedes, que han sido impunes del incumplimiento de la ley, al incumplimiento de la obligación de rendir las cuentas en plazo, porque Andalucía es la comunidad autónoma con los porcentajes más bajos de rendición. Y es que a ustedes eso de la tutela financiera de la Junta sobre los entes locales también se lo pasan por el arco del triunfo. Y sobre ese refuerzo de personal y dotación del mismo de los interventores, pues ya lo recordamos en esta Cámara con motivo de la aprobación de la ley sobre la creación del Cuerpo Superior y Técnico de Interventores y Auditores del Estado, a fin de dotar de plena autonomía a personal funcionario y al encargado del control de la gestión económica y de la contabilidad del sector público andaluz. Y con esta idea nació ese acuerdo de Vox con el anterior Gobierno en coalición, el de la 11ª legislatura, pero la aplicación de dicha ley, sin tener en cuenta las recomendaciones de Vox sobre la integración, no ha podido ser más desastrosa, y miren que se lo advertimos. Y el no reconocimiento, además, de esa responsabilidad de los interventores en ese nivel administrativo y en el sueldo, esa situación generada por la ley, donde se ha quedado fuera el 70% de los interventores actuales, ha provocado que en esos niveles inferiores en la intervención, al ver que no tenían carrera administrativa en la que progresar en ese centro directivo, hayan elegido irse a otros destinos. Pues miren, señorías, el PSOE ha demostrado a lo largo de los años que su objetivo es controlar las instituciones para tapar su corrupción. No empleen, señorías del Partido Popular, las mismas artimañas que ellos. Recompongan ese buen funcionamiento de la Intervención General, dejen de desacreditar con sus malas decisiones un órgano imprescindible de control interno de los recursos públicos, y solo así podrán cesar las sospechas sobre su Gobierno, porque el que nada debe, nada teme. Y eliminar del plan de control financiero y supervisión continua de la Intervención General el control financiero de los importes pendientes de justificar, así como retener informes o aprobar cuentas en base a anomalías contables, no responde tampoco al rigor del que presumen. Andalucía necesita un modelo de gestión que priorice la eficiencia, la transparencia, el interés de los andaluces. Si el PP continúa en esta misma línea de actuación, estaremos condenados a repetir los errores del pasado. Y Andalucía seguirá siendo víctima de un sistema donde la corrupción parece no tener final. Gracias, señorías. Gracias,